Lo decíamos antes de la pausa, hablábamos del problema generado a partir de la llamada Operación Enersis, el aumento de capital propuesto por Endesa España. Sobre este tema vamos a conversar con Matías Segers, director del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica. Matías, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por convidarme. Aquí, si hablamos de la perspectiva del gobierno corporativo, ha habido una polémica muy grande en términos de las eventuales responsabilidades, y está en curso, de las eventuales responsabilidades del directorio. ¿Podía el gobierno corporativo hacer algo para evitar esta operación? Sí y no. Hay una cosa de qué es lo que está sucediendo y que va cambiando, además, según estamos conversando, porque van apareciendo noticias nuevas todos los días. En las horas casi. Sí, exactamente. ¿Y cuál podría haber sido el deber ser? Lo que hasta el minuto sabemos en forma oficial y de acuerdo a los hechos esenciales, informar a la superintendencia, etcétera, es que esta operación eventualmente habría ingresado a través de un accionista, es decir, un accionista le pide al directorio que cite una junta extraordinaria de accionistas para aumentar el capital y una parte de ese aumento de capital que sea suscrito y pagado mediante el aporte de activos, y esos activos están valorizados por un perito independiente de la forma que señala la ley. Siendo eso, el directorio tiene, la verdad es que poco pito que tocar, o sea, tiene una obligación legal el directorio y dice que si un accionista que representa más del 10% de las acciones emitidas con derecho a voto, que Endesa España las tiene de sobra, le pide al directorio que cita junta, dice el directorio deberá convocar. Por lo tanto, opera un poco como buzón. Ingresa una solicitud, señores, tiene una obligación de hacerlo y ahí no tiene nada que hacer. Ahora, desde esa perspectiva, entonces, las críticas al gobierno corporativo, al directorio, al menos con la información disponible, parecerían el gobierno corporativo no tenía otra opción, digamos. Más que el gobierno corporativo, lo que tenía que hacer el directorio. Sí, el directorio, entendido como el directorio, sí. Sí, lo que ha alegado un poco, tanto los medios, sobre todo los inversionistas institucionales en esto, las AFPs, que han sido las que más ruido y más enérgicamente están expresando esta oposición a la operación. Es decir, esto debería haber sido discutido al interior del órgano de administración, haber tenido un segundo evaluador y haber seguido un poco el procedimiento para operaciones con partes relacionadas, en el fondo entendiendo que hay un conflicto de interés. Sin embargo, de la forma que ingresó, no necesariamente es así. Ahora, probablemente para el público en general, entender que una operación con partes relacionadas, el legislador se ha puesto en el caso de que una compañía que tiene un accionista mayoritario le diga a esa compañía, cómpreme este activo. Eso se llama una relación con partes relacionadas. Es básicamente cómo resolver un conflicto de interés, es decir, cuando tengo una misma persona está en dos lados de la mesa, entonces, ¿en qué minuto se saca un sombrero para ponerse otro? Lo que dice la ley en esto, y eso es casi universal, es decir, cuando hay un conflicto de interés, no es que no se pueda hacer la operación, sino que tenemos que cuidar es que se hagan condiciones que sean justas para todos. Y para eso nuestra ley, en este caso, pone dos requisitos. Uno, que sea en el interés de la sociedad, en este sentido de Enersi, en este caso. Que tiene que demostrarlo Enersi. Exactamente, que sea en su interés. Y en segundo lugar, que sea en condiciones de aquellas que prevalecen habitualmente en el mercado. Pero ojo, eso es si una operación es planteada a través del directorio, es decir, si yo como director además tengo el típico ejemplo, en el fondo, yo tengo una propiedad de la cual soy dueño y que sé que le interesa a la sociedad. Claro. Bueno, a la sociedad de verdad le interesa, por lo tanto, ¿por qué le vamos a negar la posibilidad de comprarla? Lo que queremos asegurar es que yo, sabiendo que a la sociedad le interesa, no me aproveche de eso para venderlo más caro. Entonces, por eso hay otro procedimiento para evitar que un accionista, en este caso controlador, en el caso de Endesa España, haga una operación en condiciones más caras de las de mercado y el que termine siendo beneficiado es él en desmedro de los accionistas minoritarios. Y esa eventualmente, de la posición de las AFP y los institucionales, es lo que estaría ocurriendo en este caso, que habría un perjuicio, digamos. Que ellos dicen, oye, estoy objetando la valorización porque también, como está estructurado este aumento de capital, supone que hay alguien que tiene que poner plata en efectivo, y ese alguien son el resto de los accionistas y fundamentalmente los institucionales, las AFP, pero eventualmente puede pasar perfectamente bien que pidan un segundo evaluador. La forma de tratar estas operaciones con partes relacionadas en la ley, si hubiera ingresado de esa forma, eventualmente va a llegar a pedir opiniones de 12 evaluadores independientes, pero se puede dar el caso también que a lo mejor llega otro evaluador y en vez de decir 4.300 millones de dólares, los activos de Endesa dice 5.000 incluso. Claro. O sea, el tema del perjuicio todavía está por verse, hay cierta racionalidad económica, hay todavía partes de información que necesariamente tienen que pasar unos días para ver efectivamente si es perjudicial, si no es perjudicial desde un punto de vista financiero, de valorización de activos, de negocio, etcétera. Hay una serie de otros componentes, los vamos a ir conversando con Matías Segers luego de una pausa. Hay muchos preguntan qué es buena salud. Buena salud, por ejemplo, puede ser que en un mismo lugar haya 600 profesionales especializados.
Puede ser también que en ese lugar usted se pueda atender por ISAPRE o por FONASA. ¿Dónde encuentra eso? En Clínica Dávila, porque Clínica Dávila es la buena salud para todos. Vaya a conocerla, se sorprenderá. Luego de la pausa seguimos conversando con Matías Seghers. Matías Seghers, a ver, estábamos hablando de cuál es la protección, pero aquí también hay un elemento muy importante, que es que el controlador tiene que demostrar que a la sociedad le conviene la operación que está proponiendo. ¿Eso en qué instancia se hace? Es que depende, de nuevo, como está estructurado hoy día la operación, no tiene que demostrar nada. O sea, él propone, lo que sí se pide es que cuando hay un aumento capital que se va a pagar, no con plata efectiva, sino con ciertos activos. En especie, en este caso. En especie, con lo que sea, y eso podría haber sido, había una carta el otro día al diario que hablaba de las cosas de la casa. Bueno, sí, efectivamente, lo podría haber hecho también, pero en este caso están más relacionados con el giro del negocio, ¿no? Hay una opinión de un tercero independiente que dice, esto vale tanto. Esa es información que se entrega a la Junta. La Junta también después te tiene que informar cuál es el valor de mercado de la acción, hay una serie de componentes, pero es información. Y después son los accionistas los que soberanamente, y eso tiene bastante sentido, no nos olvidemos de eso, son los que deciden qué es lo que quieren hacer con la sociedad de la cual son dueños, son ellos los accionistas los que definen. Ahora, pero ahí empieza un problema práctico porque si bien es el juego de la democracia y si bien se exige un quórum calificado, más del 66% de las acciones emitidas, la probabilidad de que el controlador, dado el porcentaje que tiene, consiga sin necesidad de los minoritarios, ese porcentaje es muy alta. Efectivamente, porque no todos, exactamente, porque no todos van a votar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el quórum efectivamente podrían pasar la máquina. Y aquí es donde viene, hemos estado hablando del ser. Claro. Y ahora, ¿dónde viene el deber ser? Efectivamente, del deber ser uno dice, bueno, si yo quiero tener una estructura de gobierno, y ahí entra el gobierno corporativo, donde no quiero que se produzca este problema de agencia, que el problema de agencia técnicamente es que las decisiones de los bienes de los cuales yo soy dueño, las decisiones de administración, las toma un tercero. Claro. Eso en el mercado chileno habitualmente se da entre un controlador y accionista minoritario que ve que eventualmente el controlador saca plata de la sociedad por vía de dietas directorio más altas, transacciones con partes relacionadas, etcétera. Esos son los sustos, no estoy diciendo que sucedan. Pero transacción con partes relacionadas es el manual, digamos. Exactamente. Eso es de libro. Bueno, en este caso, uno lo que debería decir, lo que estamos tratando todos los accionistas, los directores, etcétera, es que se agregue el mayor valor posible para la compañía. Y ese es el análisis también hay que hacer. Si esto solamente lo pensó un accionista desde su perspectiva, diciendo esto me conviene a mí y creo que también le conviene a la compañía que yo controlo, pero no hay que olvidar que el interés suyo como controlador de la sociedad controlada son distintos. Entonces, por eso el ideal, efectivamente, y ese es un poco el deber ser, es que haya una discusión al interior, no solamente a nivel de dueños, que son los accionistas, minoritarios, institucionales, etcétera, sino que también al interior del directorio, porque ellos saben, en teoría, los directores, que son el órgano que administra la compañía, cuáles son las necesidades y si efectivamente necesitan esa caja para adquisiciones, si le conviene financieramente consolidar el porcentaje que tiene su controlador con el que tienen ellos, etcétera. Ya son decisiones propias también de una administración en cuanto a estrategia, control de gestión, control de riesgo, etcétera. Claro, ahora ahí hay cosas que serían deseables, como que no fuera un solo evaluador, como que se consideran los valores que históricamente han sido expresados. Hay una serie de consideraciones particulares. Sí, pero también aquí empiezan también los juegos de los intereses particulares de cada uno. También he leído estos días que alguien decía cómo el perito independiente ha considerado que ciertos activos en Argentina valen cero, cuando en la contabilidad están en... valen cero. Valen 250. Valen 200 cuando en la contabilidad están en cero. O sea, yo creo que si alguien nos dicen que esos activos valen cero y que nos los venden en 1 millón de pesos, había una cola bastante larga para comprarlos, ¿cierto? Y en 100 y en 200 y en 300 también. Millones de pesos, no de dólares. Por eso, o sea, hay un margen ahí de discusión que son argumentos un poco más viscerales quizá de lo que uno le gustaría tener. Pero algunos de ellos son atendibles que quizá efectivamente ha faltado una maduración y de eso se trata el gobierno corporativo, ¿no? De generar ese tipo de relaciones entre los distintos estamentos, accionistas, directores, ejecutivos, para que las decisiones sean tomadas en el mejor interés de la sociedad. En el minuto que nos queda, ¿qué le cabe al regulador? ¿El regulador puede hacer algo? El regulador puede eventualmente, sí, tiene varias medidas que tocar. O sea, eventualmente puede decir si es la forma, si esto es una transacción con parte relacionada o no. Me tiendo a inclinar como la forma como ha ingresado con la información pública. Esto puede cambiar porque a lo mejor el directorio lo revisó, etcétera.
pero el directorio, yo creo que la superintendencia puede estar complicado porque también ha sido una actuación soberana de acuerdo a la ley de lo que se le permite a un accionista. Yo creo que no está en una situación muy fácil en este sentido el regulador, porque ve que eventualmente podría haber un desmedro a un accionista minoritario que no se ha hecho un poco de acuerdo a cuáles son las buenas prácticas, pero no necesariamente que hay una violación directa de ley, por lo cual es una situación medianamente... O sea, ¿tiene pocas herramientas el regulador? Puede suspender la Junta hasta determinar si se ha cumplido o no estos factores que estábamos considerando. O sea, puede llegar efectivamente a decir voy a suspenderla hasta que aclare este tema, y eventualmente podría pedir otros pronunciamientos. O sea, ¿un camino esperable sería una judicialización de la perspectiva de quienes se sienten perjudicados? No sé, porque todavía llegar a tribunales claro. Es esperable, yo creo que en la medida donde hay un perjuicio. ¿O un perjuicio probable o tiene que probarse la existencia? Lo que pasa es que si uno quiere parar un perjuicio probable, tiene que tener mayores argumentos para poder pararlo. Si no, no tiene mucho sentido. Efectivamente, cuando se ha prohibido el perjuicio, yo puedo probar que hay perjuicio y cuantificarlo. Ahora yo estoy diciendo, señor, yo creo que esto me genera un perjuicio. No, claro, y por lo tanto tengo mayores argumentos. Pero cuando se plantea que hay una serie de informes previos que hablan de diferencias de 1.500 millones de dólares, tal vez no sea tan difícil probar el eventual perjuicio, ¿o no? Sí, no, porque también no sabemos qué calidad de información tienen esas personas. Si efectivamente yo solamente tomo un market cap y claro, valorizo todas las compañías, efectivamente me da una valorización, pero en general yo creo que hay el tema de la teoría del mercado de capitales eficiente, es decir, que el valor de la acción refleja realmente el valor intrínseco de la compañía, tiene una serie de detractores cuando hay paquetes controladores, cuando hay condiciones de mercado distintas. Efectivamente, temas de regulaciones, temas de dónde están las operaciones, proyectos esperables, etcétera. Entonces, ¿puede haber diferencias de valorización? Sí, puede haber diferencias de valorización, pero también en qué minuto llega la autoridad y le dice, sabe, aquí me están valorizando algo en 10, me lo deberían valorizar en 12. Ya se está metiendo en la esfera de los privados absolutamente, en primer lugar, porque es una opinión técnica. Claro. Y en segundo lugar, también no nos olvidemos que los accionistas son soberanos de aceptarlo o rechazar. Y si hay un señor que el mercado ha aceptado y que ha invertido no sé cuánta plata en tener un porcentaje, también es complicado llegar a una mentalidad un poco más expropiatoria diciendo, señor, usted tiene todos estos porcentajes, ha invertido no sé cuántos millones de dólares, pero no, esto usted no me lo puede hacer. Si está usando las reglas del juego. Eso es independiente de si a mí me gusta que use esa regla del juego. O sea, esto es como un partido de fútbol. A mí a lo mejor no me gusta cómo jugaba ciertas selecciones italianas con todo jugando a la defensiva y contraatacando, y a lo mejor me gusta más cómo juega tal equipo a la ofensiva. De acuerdo, pero están usando la regla del juego. El resultado es el mismo. Matías Seegers, un millón de gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a ustedes. A ustedes, gracias por acompañarnos. Los invito a que nos juntemos la próxima semana aquí en Opinión Pública. Buenas noches. Muchas gracias.